Queridos amigos, hoy hablaremos de la aventura de ser humano. En un momento u otro de nuestras vidas, todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro destino? Podemos considerar el momento presente como el paso entre el pasado y el futuro. El paso entre dos estados diferentes siempre es una transición. Y la etapa humana también puede verse como una transición entre la etapa anterior y aquella en la que nos entraremos más adelante. Vista a gran escala, la etapa humana es un punto de inflexión en la línea evolutiva de todas las entidades del universo. Este punto de inflexión puede parecer instantáneo si se ve desde una perspectiva cósmica, pero abarca una vasta extensión de tiempo humano que comprende millones de años durante los cuales la etapa humana permite una oportunidad única de crecimiento para la entidad que la experimenta. Esta es la gran aventura de ser humano. ¿Y por qué decimos que es una aventura? Según el diccionario, una aventura es una experiencia inusual, emocionante y posiblemente peligrosa. Ciertamente es una aventura extraordinaria y llena de desafíos, porque dentro del proceso evolutivo, el ser humano se encuentra en un punto crucial. Es crucial porque se encuentra en un punto de transición entre lo que ha sido antes de la etapa humana y lo que va a ser a partir de la etapa humana. Es decir, entre una etapa de no autoconciencia y la etapa de haber alcanzado la autoconciencia. Es un tiempo de transición en el que seguimos con los viejos hábitos del pasado, es decir, de la etapa anterior, actuando por instinto y buscando la supervivencia. Ahora que estamos en la etapa humana, nos damos cuenta de que los tiempos nuevos tienen otros enfoques y perspectivas. Así que hemos empezado a funcionar con la fuerza de los nuevos tiempos, pero seguimos con la mentalidad del pasado. Y eso es lo que genera tantos problemas. Las guerras, las consecuencias que provoca Kama, las manipulaciones, las mentiras, etc. ¿Y por qué ocurre todo esto? No es casualidad que tengamos todos estos problemas. No hemos llegado hasta aquí tan solo porque sí. Estamos aquí porque así lo hemos determinado con nuestro desarrollo, que aún no ha terminado. No hemos llegado más lejos porque todavía no hemos desarrollado plenamente nuestra espiritualidad ni los aspectos inferiores del ser humano. La transición completa todavía no ha tenido lugar. Llegará más tarde. Por el momento, estamos aquí, aprendiendo a manejar plenamente las herramientas humanas, como cuando en la escuela los niños aprenden lo que corresponde a su etapa, hasta que son competentes en el manejo de ese conocimiento y, por lo tanto, están listos para pasar a la clase superior. Ahora nos estamos familiarizando con las cualidades humanas para adquirirlas plenamente y llegar así a la plenitud del ser humano. Pero de momento todavía estamos a medio cocer. En la evolución hay momentos críticos, son momentos de prueba. Y si no somos capaces de superar esas pruebas, los que no son capaces, los que no pueden superarlas, los que no tienen la capacidad de hacer esa transición ahora, van a caer en el sueño hasta el nuevo ciclo.
porque la evolución globalmente no se detiene, sigue su camino de progreso, que como dice Blavatsky, es un camino empinado y espinoso, pero para los que no lo hagan ahora, hay otras oportunidades por delante. ¿Por qué decimos que son momentos críticos o cruciales? Porque queremos usar, y de hecho estamos usando, las herramientas, los poderes superiores, pero todavía no hemos desarrollado la mentalidad superior adecuada. Y nos quedamos con la mentalidad del pasado, por lo que no podemos colaborar con la evolución del todo del que formamos parte. Es como tratar de hacer integrales sin haber aprendido primero trigonometría. O, por ejemplo, intentar tocar una sonata en el piano sin haber aprendido antes a leer una partitura. Si no empezamos inmediatamente a hacer esta transición cada uno de nosotros, en lugar de aportar nuestro grano de arena al desarrollo hacia adelante del todo, nos quedaremos dormidos porque no podremos mantener el ritmo de la evolución del conjunto. De hecho, estos son los retos que mencionábamos antes, cuando hablábamos de la aventura de ser humanos, en la que estamos inmersos. Pasar de la no conciencia a la autoconciencia, de lo ilusorio a lo real. Como pieza única e insustituible del gran mosaico del universo, el ser humano tiene la posibilidad, la responsabilidad de ser un agente unificador en el universo, de ser un transmisor de la vida divina. Así que la evolución es un proceso unitario que expresa y realiza su finalidad espiritual, con un plan trazado para desplegar la trama y el urdimbre de la vida a medida que avanza. Por lo tanto, el universo es espiritual y las vidas de todos los individuos que lo componen tienen una conciencia potencial de ese propósito espiritual. El hombre y el universo son uno, no dos. Son esencialmente lo mismo. El alma de todo ser humano es una entidad espiritual conforme en su naturaleza y estructura con el propósito más elevado y con el espíritu del universo mismo. Y toda criatura viviente es un centro a través del cual la vida divina se expresa en el mundo manifestado. El hombre, el ser humano, es una copia en miniatura del cosmos. Es una chispa de la divinidad. Y por lo tanto, el yo espiritual esencial del hombre es uno con el yo del universo. Es uno con Dios. Y como ya dijimos, la importancia suprema del hombre, del ser humano en el universo, es lograr la unidad para que se convierta él en un transmisor de la vida divina. Según la teosofía, en la evolución, el orden natural es el resultado de una oleada de vida o de un flujo de conciencia que tiene un curso descendente y un curso ascendente. En realidad, hay tres etapas: el descenso a la materia, el periodo de equilibramiento o de equilibrio entre espíritu y materia, y el ascenso a planos más sutiles. Blavatsky dice que en el universo toda entidad viviente es hombre, ha sido hombre o será hombre. Es decir, toda vida debe pasar por una etapa humana, por el reino humano, para adquirir una conciencia que llegue a ser inmortal. Es el dharma del hombre cuando aprende a obedecer y por lo tanto a trascender la ley universal del karma. Esta es pues la etapa en la que ahora nos toca desarrollarnos. La etapa humana que es el punto de inflexión en la historia cósmica. Y la tarea a tratar al final de esta etapa, la tarea a alcanzar
Al final de esta etapa, la meta es el logro de la autoconciencia en el nivel mental superior y el despertar de la conciencia en Buddhi-manas. Tratar de alcanzar la conciencia, una conciencia iluminada. Ya hemos mencionado que el hombre es una copia miniatura del cosmos y que es una chispa de lo divino. Así que el hombre es una parte integrada del universo y la naturaleza esencial de la evolución de la humanidad reside en el principio de Manas, el principio de la inteligencia. Es el vínculo entre el espíritu más elevado y la materia más inferior. Todos sabemos que todo principio es compuesto y que puede subdividirse. Y debido a que los seres humanos suelen utilizar las subcualidades inferiores de Manas, se han visto empujados por la falta de aspectos éticos y morales en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que la mente es el principio motor del ser humano, el medio por el que se logra el éxito del hombre, es su mente superior la que vincula directamente al hombre con su parte espiritual de su mónada, con la parte espiritual de su mónada. Así que, como ven, la forma específica de conciencia inherente al ser humano es la mente, la facultad de pensar. Sabiendo que el yo espiritual esencial del hombre es uno con el yo del universo, es natural que el hombre experimente un impulso constante hacia la unidad de la que ha emanado, aunque no sea consciente de ello. Y la herramienta que tiene en sus manos es la mente, con la que fabrica pensamientos que le llevan a actuar. De ahí la responsabilidad que indudablemente tiene él de los resultados de sus pensamientos y de sus acciones. Porque, como dice el Mahatma Kache, la inteligencia que tiene el ser humano le hace ser un agente libre en la naturaleza. Esto le hace responsable del futuro, tanto del suyo como del planeta Tierra. Así que cada creación de la mente, cada pensamiento que liberamos, tiene un impacto inmediato en la esfera mental que comparte con la humanidad. En esa esfera están todos los pensamientos que cada ser humano libera, ya sean edificantes o tóxicos. Y estos últimos son los que conducen al desacuerdo, a la discordia, a las guerras, porque se basan fundamentalmente en el egoísmo personal. Solo con pensamientos elevados de calidad superior podemos contrarrestar el peso bruto de los pensamientos negativos e inferiores que vagan libremente por la esfera mental de nuestro planeta. Para contribuir a la paz del mundo, necesitamos contribuir con nuestra propia paz interior, fomentando pensamientos más elevados, aquellos que provienen de los planos de conciencia espiritual. Son los niveles superiores de conciencia donde reside la compasión. Abriendo nuestra mente o pensamientos superiores, es decir, con pensamientos compasivos, cooperamos y colaboramos en la construcción de una nueva humanidad capaz de funcionar desde un nivel de conciencia superior, impersonal, sin muros, sin separación de ningún tipo y donde el fundamento común es la compasión, la comprensión y la unidad. Esta será la nueva humanidad de la intuición. Una nueva humanidad que debemos alcanzar de una vez por todas, dejando atrás para siempre los grilletes de la separación que tanto nos están frenando y obstaculizando nuestro progreso hacia el cumplimiento de nuestro destino como humanos perfectos. En el camino elegido hacia nuestra autorrealización espiritual, está claro que solo a través del entrenamiento adquiriremos las cualidades necesarias para recorrer el sendero y convertirnos en uno con él. Y en este momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de vivir como un ejemplo de vida compasiva,
con una mente compasiva. ¿Y qué significa tener una mente compasiva? Todo lo que hay que hacer es cultivar una mente recta, entrenarla constantemente con pensamientos más elevados, inspirados por los aspectos búdicos superiores. Y conforme uno va hollando el sendero, uno se va convirtiendo en el sendero. Del mismo modo, cuando nuestra mente se transforme en una mente compasiva, significará que habremos integrado la compasión en nuestro ser interno. Al pensar con compasión, nos convertiremos en la compasión misma y entonces estaremos acercándonos al estado de conciencia de un bodhisattva. Así que los humanos nos apegamos a los viejos hábitos y a la vieja mentalidad del pasado. Eso es lo que hace que ser un humano, sea una aventura. Atreverse a ser grande y dar el paso hacia el futuro, convirtiéndose en un ser compasivo, viviendo para la totalidad y no solo para uno mismo. Sin duda, ser humano es una experiencia inevitable que todos vivimos y de la que nos graduaremos cum laude para crecer cada vez más arriba, cada vez más adentro en la historia de la gloriosa evolución de nuestra alma. Antes de terminar, me gustaría citar una de las primeras cartas escritas a Sinet por K.H., después del regreso de su retiro de 3 meses, en la que le ofrece a Sinet, como dice él, su primer momento de solaz. Está en la carta 45 de la edición de Trevor Barker y en la 47 en la edición cronológica. Y el Mahatma le dice a Sinet que ahora él vuelve a ser su ser, con mayúscula, una vez más. Y luego le pregunta, ¿cuál es el ser? ¿Qué es el ser? Probablemente refiriéndose a la personalidad humana, que de hecho es un huésped de paso. Aunque hay que tener en cuenta que es a través de la personalidad como uno debe aprender las lecciones. Entonces, como ya se ha dicho, en algún momento todos nos hacemos esta pregunta en nuestro esfuerzo por comprender los diversos aspectos de nosotros mismos. ¿Qué es el ser? Y K.H. continúa diciendo que es el yo interno de Sinet el que reconcilia al Mahatma con las debilidades o defectos de su personalidad externa y añade que el gran hombre es aquel que es más fuerte en el ejercicio de la paciencia. Y a continuación, K.H. llama la atención de Sinet y también de nosotros, nuestra atención, sobre la condición humana. Y dice, mire a su alrededor, vea los 3 venenos que hacen estragos en el corazón de los hombres: la ira, la avaricia, el engaño, y también las 5 oscuridades que impiden a la humanidad ver la verdad. Y son la envidia, la pasión, la vacilación o duda, la pereza y la incredulidad. Observando estos 3 venenos y estas 5 oscuridades, nos damos cuenta hasta qué punto la humanidad en general sigue sujeta a estas contaminaciones de la mente, a esta corrupción de la mente. Y el Mahatma añade, el hombre, después de todo, es víctima de su entorno mientras vive en la atmósfera de la sociedad. Todos estaremos de acuerdo en que no es fácil librarnos de estos venenos y oscuridades del interés personal y del egoísmo. Sin embargo, este es el trabajo para el que, como estudiantes de teosofía, hemos sido llamados, si somos serios en nuestras aspiraciones e intenciones. Muchas gracias.
Porque na vida a gente quer se conhecer pra